Señora Presidenta. Antes de entrar en materia, como una noticia que nos tiene que preocupar mucho a la Comisión Quinta, el 7 de septiembre entra en vigencia un decreto que, si se aplica, señores del Ministerio de Agricultura, acaba con los paneleros de Colombia, ¿no? Es ese decreto absurdo que hemos discutido aquí un montón de veces, que incluye tener agua potable en los trapiches, y trapiches no sé cómo y si sé más, como los, yo me imagino que así son los trapiches en Suiza, ¿sí? Y hablan en alemán o varios idiomas, en francés, en inglés y todo, ¿cierto? Tan debe ser así. Yo sugiero que es así porque además está prohibido hacer panela con las uñas pintadas, ¿sí? Esa es una de las normas del decreto, ¿sí? Que prueba, pues, definitivamente aquí pasan cosas que en otro país, eso solo tumbaría un gobierno, pienso yo. Es decir, que a los paneleros de Colombia les pongan 1000 prohibiciones, entre esas hacer panela con las uñas pintadas. Yo me imagino que esas son normas para las chocolaterías suizas, ¿sí? Donde las niñas que llegan a hacer los chocolates llegan en Mercedes-Benz, ¿cierto? Y después salen a darse un paseo por uno de los lagos suizos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ironías o sarcasmos aparte, el punto es que el 7 de septiembre, doctor Juan Manuel Ospina, señor viceministro, entra en vigencia el decreto y eso produciría una masacre panelera en Colombia. No voy a repetir los 1000 argumentos que hemos dado sobre eso, pero esa es la realidad en Caldas, Cauca, Cundinamarca, en todas partes. Luego yo les pido al gobierno que reaccione ya y nos evitemos un dolor de cabeza de proporciones inmensas. Esa es de la misma lógica del de la leche. Y ojo, señor viceministro, aquí el doctor Juan Camilo Restrepo, cuando habló de lo de la leche, dijo que le iban a caer a estos otros tipos de decretos. Y está el de los mataderos. Siguen cerrando mataderos, arruinando ganaderos, empobreciendo ganaderos, están matando las vacas en las vegas de los ríos, debajo de los cafetales, peor todavía. Bueno, ese era como un aviso, ¿sí? Ya entrando en materia, 2 o 3 cosas. Yo no voy a repetir lo que dije la vez pasada sobre este lío de la tragedia invernal, voy a señalar un par de cosas gruesas. Mi percepción, senadores y miembros del gobierno, es que en el país hay el sentimiento de que la atención ha sido supremamente mala. O sea, el balance, lo que uno siente, quienes viajamos por todo Colombia, lo que sentimos es que los colombianos, yo pienso que con razón han llegado a la conclusión de que el gobierno ha fallado en materia grave para atender esta tragedia invernal. Falló en lo de la atención, digamos, podemos llamarla bomberil, o sea, inmediata, en el momento del incendio, del drama. Pero ha fallado también en las medidas de mediano plazo y estoy viendo fallar en las medidas de corto plazo. La vez pasada lo decía y lo reitero, se han gastado casi un año para llevar unas bombas al Atlántico para intentar desocupar esa inundación. Me dicen hoy desde Barranquilla que esas bombas ni siquiera operan todos los días, que esa agua no desciende y que ese problema sigue siendo allí un problema gravísimo. Los reportes que tengo de La Mojana, del Bajo Cauca antioqueño, son los mismos. O sea, eso está completamente inundado. Y ya viene el otro invierno, ahí lo estamos sintiendo, ¿no? Se oye, ¿no? El aguacero que está cayendo aquí en Bogotá. Creo que se demoran un par de días en llegar estas aguas hasta esas tierras. Ahora, ¿por qué enfatizo yo tanto en este problema, digamos, del daño al aparato productivo? Que es lo que sucede con las inundaciones del Canal del Dique o del Bajo Cauca, bueno, y los daños en las zonas cafeteras y de ladera, en las vías que señala el senador Mora, porque es que si no se recupera la economía, no hay cómo salir del desastre. Es que, suponiendo que la ayuda a los damnificados fuera perfecta, que está lejísimos de serlo, no hay... Lo único que realmente le resuelve el problema a una persona es tener un empleo digno, poder poner a funcionar su economía, su empresa, su comercio, su finca, lo que sea. Entonces, este es un punto en el que no se puede fallar y llevamos ya un tiempo demasiado largo para que sigamos con que es que no sé qué, que una cosa, que la otra, y los problemas no se resuelven, y los problemas menores tampoco. Por ejemplo, en Manatí, para reportar un caso, ¿no? Llevan un mes sin entregarles alimentos, están retrasados un mes, no les están cumpliendo los pagos de los arrendamientos, que son cosas, pues si se quiere, menores, y que 9 meses después de la inundación, pues no tiene sentido que eso todavía esté fallando como está fallando. Pero además acabo de encontrar una noticia en el Heraldo, el periódico de Barranquilla, que me impresiona mucho, que es a donde quiero
llevar más el debate, porque yo creo que aquí hay un problema estructural. Pienso que el diseño que se le dio a este asunto es estructural. Yo lo alcancé a plantear en algunas, recién empezábamos a hablar de esto, pero he encontrado un documento de la ONU que sale a reforzarme y a decir que el gobierno se equivocó de cabo a rabo por la manera organizativa como abordó la emergencia. Lo primero es decirles esto, esto es tomado del periódico El Heraldo de Barranquilla del día de ayer, del 22 de agosto. Es una entrevista que le hacen a Cecilia Álvarez, que es la gerente del Fondo de Adaptación para el Cambio Climático, o sea, una persona pues del establecimiento nacional, no es digamos de la oposición ni cosas de este corte. Entonces le hacen una entrevista y en la entrevista ¿qué es lo que queda claro? Primero que hay una pelea entre las autoridades departamentales, municipales y las nacionales con respecto a este problema, eso es demasiado grave. Es decir, que el gobernador no se ponga de acuerdo, los alcaldes, etcétera, etcétera, es lo que ella está señalando en esto. No les voy a leer los detalles, se los cito, lo pueden encontrar. Pero además da una declaración que muestra el rotundo fracaso del sistema que se empleó en el Atlántico en lo que tiene que ver para la reconstrucción de las familias afectadas. De las viviendas, perdón, afectadas, que es un punto clave en este asunto. Yo he estado varias veces en el Atlántico, entonces ver pues esas casas convertidas en unos pantanos, unos criaderos de bichos, mohosas, lamosas, inhabitables, pero ahí está la casa, o sea, arreglarla, digamos, debería ser una cosa relativamente fácil y relativamente rápida. Entonces, le preguntan a la doctora Álvarez, le dicen, en su reciente visita a Barranquilla usted hizo duras críticas a la Universidad Autónoma y a la Fundación Mario Santo Domingo por la lentitud en el proceso de reparación de viviendas en el sur del Atlántico. Estas dos instituciones que acabo de mencionar son, digamos, parte del aparato que montó el gobierno para atender este asunto, a mi juicio por fuera de la vieja institucionalidad, que esa es parte de la discusión que tenemos. ¿Por qué no se utilizó la institucionalidad que se venía desarrollando desde hace tantos años, sino que empezamos fue como un poco como en el día de la creación a inventarnos o a inventarse mejor el gobierno una nueva institucionalidad? Dice, le preguntan específicamente, 2 veces después de sus reclamos, ¿cómo avanza el proceso? ¿En realidad sí han mejorado estas entidades o será necesario reemplazarlas? Pregunta el periódico. Contesta doña Cecilia. Según el reporte del 5 de agosto, o sea, de hace 15 días, la Fundación lleva 187 casas del primer contrato sobre 6.000 viviendas. 187 sobre 6.000, dice ella, y agrega, repito, esto no lo agrego yo, lo agrega ella. Parece un chiste, que la opinión juzgue. ¿Qué dirán ahora la universidad y la fundación? ¿Con qué cara miran a los ojos a los atlanticenses? Yo no sé si los que no puedan mirar a los ojos a los atlanticenses sean estas dos fundaciones o el gobierno nacional o Colombia Humanitaria o como se llaman, el Fondo Nacional de Calamidades, no sé, no conozco los detalles, pero lo que sí llamó la atención es de que esto tiene que estar funcionando muy mal, porque esa es una labor relativamente fácil de hacer, con unas entidades que se supone que deberían poder y no pueden. Aquí hay un problema grave. Bueno, cuando esto se diseñó, ya voy a concluir, voy a ser muy breve. Yo dije 2 cosas con respecto al esquema que montó el presidente Santos. Uno, que no me gustaba la lógica plutocrática de la institucionalidad montada. O sea, que esa tesis de que los grandes empresarios son los que nos salvan, no me gusta, la concepción filosófica que hay ahí no me gusta, no me parece democrática, es de tipo corporativista, de lógica plutocrática, no me gusta. Ese es un debate que en otro país sería un gran debate filosófico. Es decir, el Estado debe llamar a la empresa privada a que sustituya al Estado en sus funciones, porque ese es el debate que hay ahí. O sea, el Estado es inoperante, ¿quién es el inoperante? ¿Qué es lo que hay que hacer y cuál es la solución? Y también advertí, y no me gusta, y lo vuelvo y lo repito, lo dejo como constancia, que hayan dicho que la contratación de todo este sistema es una contratación que se hace por fuera de la lógica estatal de contratación, es decir, se emplean los sistemas de contratación de la empresa privada. A mí me parece que ese es un riesgo demasiado grande que no se debe correr. Lo dije la vez pasada, si es una cosa de pronto para dentro de 5 minutos uno vaya y venga, pero proyectos a varios años, ¿cuál es el afán? ¿Por qué no hay licitaciones? ¿Por qué no hay concursos? En la Colombia de hoy, con todo lo que pasa, un país cuya democracia tiene tantos visos de cleptocracia, sí es sensato meterse por esa lógica.
Pero bueno, pero también dije que no me gustaba la idea de que un país que había venido construyendo una institucionalidad para atender desastres, le cogieran esa institucionalidad y prácticamente se la engavetaran y le montaran otra institucionalidad encima. Yo creo que este es un problema gravísimo. Y pienso que es lo que está fallando, y pienso que el caso del Atlántico de las casas esas es eso. Es decir, se inventan una institucionalidad y ponen entidades que no saben cumplir ciertas funciones, pero como son muy distinguidas y de gerentes muy reconocidos socialmente, etcétera, entonces se supone que todos lo hacen bien. Bueno, esa fue mi apreciación, era más o menos natural que no me pusieran caso, ¿cierto? Pero miren lo que acabo de encontrar. Ah, bueno, ya el Banco de la República acaba de emitir un estudio en estos días que dice que en Colombia no existen entes preparados para atender una emergencia invernal de grandes proporciones. Lo dice el 20 de agosto, o sea, es de esta semana, el Banco de la República. Está juzgando lo que está sucediendo, lo dice el Banco de la República. Pero además me encontré en mi oficina se encontraron un documento de mayo del 2011 de una agencia de la ONU que se llama algo así como los Refugiados Internacionales o la Organización Internacional de Refugiados, traduzcámosla así, ¿cierto? Donde dicen que haber cambiado la institucionalidad y habérsela pasado por la faja fue un grave error. Voy a leerles algunos de los apartes para que no sea mi traducción, pues, o cómo lo entiendo, sino lo que dice textualmente el documento. Dice: con el establecimiento de este nuevo sistema paralelo, se refiere a Colombia Humanitaria, con un grupo de nuevos actores, lo que se hizo finalmente fue enlentecer la respuesta. Yo no sé si enlentecer sea exactamente castizo, probablemente sí, pero digamos, traduzcámoslo, digamos que hacer más lenta la respuesta. Eso fue lo que se hizo, dicen ellos. Finalmente fue hacer más lenta la respuesta, dejando a miles de personas vulnerables y desesperadas sobreviviendo por su propia cuenta. El nuevo esquema además ignoró en buena parte las instituciones existentes responsables de la respuesta a las emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado, quienes pudieron haber, bueno, y da explicaciones. Los problemas más inmediatos son la falta de coordinación entre la confusa red de actores ahora involucrada en la respuesta. Esto es de una gravedad inaudita. Porque cuando tengo un problema nacional de esta envergadura, que cubre a millones de colombianos, prácticamente a todos los municipios de Colombia, a 1000 municipios, a todos los departamentos, etcétera, que el esquema organizativo no sea un esquema claro y simple y fácil de seguir es gravísimo. Dice, los problemas más inmediatos son la falta de coordinación entre la confusa red de actores ahora involucrados en la respuesta, la falta de información sobre las necesidades específicas de los millones de víctimas, las demoras en los procesos de contratación y la carencia sustancial de capacidad para implementar efectiva y oportunamente la asistencia humanitaria de emergencia. Además, el nuevo sistema ignoró en buena parte las instituciones, los marcos y los enfoques existentes, no solo para responder a los desastres naturales, sino también para reconocer los derechos de todos aquellos afectados. Esto no lo está diciendo el Polo, esto lo está diciendo una agencia de la ONU, que conocen de desastres, porque son profesionales en estos problemas de los desastres. Otro aspecto. Dice, bajo el esquema, es como el título resumen, bajo el esquema de Colombia Humanitaria se presentan demasiadas barreras administrativas. Lástima que se haya ido el doctor, sí, y de paso una cosa que se me estaba olvidando. Señora Presidenta, señores senadores, yo creo que nosotros vamos a tener que establecer en esta comisión unas reglas claras. Porque los funcionarios que citamos, entonces de pronto se paran y dicen, no, es que tengo otra cosa que hacer en no sé dónde, y se paran y se van, o no vienen. No, es que aquí también tienen cosas que hacer, porque uno entiende la figura de que sí, como estamos tomándonos unas cervezas o jugando cartas, me voy a trabajar, que es un poco lo que nos aplica, ¿no? Pero es que aquí no estamos tomando unas cervezas ni jugando cartas, aquí estamos trabajando. Entonces, ¿cómo así que me voy para otro trabajo? ¿Les parece más importante? Bueno, yo no sé por qué, este es el Senado de la República, es la cabeza del Poder Legislativo, ¿hay algo más importante que esto? Se supone que aquí hay separación de poderes, se supone que por lo menos estamos en igualdad con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué es más importante? ¿Porque le van a hablar a la comunidad? Se supone que esta es una democracia representativa, aquí cada senador representa 50.000, 100.000, 150.000 votos. O sea, aquí estamos sentados fácilmente 1 millón de votos, de colombianos. Yo creo que a esto vamos a tener que ponerle algún tipo de cascabel. O sea, tiene que haber explicaciones realmente sustentadas. Yo no niego que haya veces que los funcionarios no puedan venir, pero no puede ser las explicaciones de hoy que es que todo
otra cosa más importante que hacer, y es que uno se fue a una reunión, no sé, de alguna cosa del banco, ¿cierto? Y el otro se fue para un departamento. ¿Sí es más importante eso que esto? Yo tengo mis severas dudas, porque esto, por ejemplo, que estoy planteando aquí de discusión, es por supuesto bien importante. Entonces agrega esta agencia de la ONU, dice, mirando hacia adelante, el gobierno debe resolver inmediatamente las barreras administrativas que bajo Colombia Humanitaria han obstaculizado la pronta distribución de ayuda. Además, el marco de respuesta debe incluir normas y procedimientos que permitan a las víctimas ejercer sus derechos. Esto es muy importante, viceministro. Que le permitan a las víctimas ejercer sus derechos por medio de la expresión de sus necesidades y la participación en las decisiones que las afectan. Bueno, esto es lo que tenemos. Esto debería convertirse en un debate a fondo. Debería convertirse en un debate a fondo, porque aquí lo único que es seguro en el futuro es que va a haber más catástrofes, más desastres, porque llueve o porque no llueve. Aquí todavía nos falta ver el gran desastre de una sequía bien grande o un terremoto, bueno, cualquier cosa. Y lo que están diciendo estos especialistas y lo que algunos pensamos es que lo que se ha hecho no es correcto. Yo particularmente descreo mucho de la idea de sacar al Estado del asunto. Descreo mucho, con todos los problemas que tiene el Estado. Hago la advertencia, ¿cómo son de pocos los funcionarios públicos que son del polo? O sea que no estoy tampoco litigando en causa propia. Pero es que el Estado, por todos los problemas que tenga, es un gran poder. Hay una gran experiencia reflejada. Gente que conoce desde el último rincón. Eso de salir con fundaciones y cosas a última hora, que nunca han estado en el terreno, que no tienen amigos, que no saben quién es quién. Eso es bien dudoso. Eso de no contratar de acuerdo con las normas de la contratación pública, eso es bien dudoso. Es bien dudoso. Ahora, se pone como ejemplo la experiencia del Quindío. Ese sería un debate interesante de hacer. Sí. Yo soy manizaleño y sé de cerca lo que pasó en el Quindío, y son muchos los documentos y los análisis que dicen que lo que pasó en el Quindío dejó mucho que desear, muchas cosas que discutir. Entonces, trasplantar el mecanismo, de entrada ya era bien discutible, ¿no? Un departamento pequeñito, un daño muy concentrado, ¿sí? en casi todo, ¿sí? O sea, otra cosa completamente distinta, a meterse a una película de este tamaño a la que estamos viendo. Y el gran poder que teníamos construido, se le mira con desdén y con desprecio, inclusive se transmite la idea de como que es que no, es que esos son los corruptos, los ineficientes, los que no sirven para nada, y aquí llegaron Superman y sus muchachos, ¿cierto?, y van a arreglar este asunto. A mí esas cosas en general, francamente, no me suenan, y lo que estamos viendo por la experiencia es que la cosa no avanza en la dirección que fuera, pero probablemente deberíamos citar un debate a esto, hacer un esfuerzo, que inclusive quienes están en la dirección de este asunto nos ayudaran a hacer un debate a esto, a fondo, porque es muy grave equivocarse en el diseño del sistema que el Estado tiene para atender emergencias. Si eso no funciona bien, siempre vamos a tener todos los problemas del mundo. Entonces, o sea que a todos nos interesa, a los que están en el gobierno, a los que estamos en la oposición, nos tiene que interesar encontrar el diseño, ¿sí?, que nos permite resolver mejor este asunto. No resulte que en diciembre estemos otra vez con el problema agravado por este nuevo invierno, ¿sí?, y otra vez súper encartados como ahora estamos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Robledo. Hablen los trapiches y trapiches no sé cómo y si sé más, yo me imagino que así son los trapiches en Suiza, ¿sí? Y hablan en alemán o varios idiomas, en francés, en inglés y todo, ¿cierto? Tan debe ser así. Yo sugiero que es así porque además está prohibido hacer panela con las uñas pintadas, ¿sí? Esa es una de las normas del decreto, ¿sí?, que prueba, pues, definitivamente aquí pasan cosas que en otro país, siempre doctor Juan Manuel Ospina, señor viceministro, entra en vigencia el decreto, y eso produciría una masacre panelera en Colombia. No voy a repetir los 1000 argumentos que hemos dado sobre eso, pero esa es la realidad en Caldas, Cauca, Cundinamarca, en todas partes. Luego yo les pido al gobierno que reaccione ya y nos evitemos un dolor de cabeza de proporciones inmensas. Esa es de la misma lógica del de la leche. Y ojo, señor viceministro, aquí el doctor Juan Camilo Restrepo, cuando habló de lo de la leche, dijo que le iban a caer a estos otros tipos de decretos. Y está el de los mataderos. Siguen cerrando mataderos,
arruinando ganaderos, empobreciendo ganaderos, están matando las vacas en las vegas de los ríos, debajo de los cafetales, peor todavía. Bueno, ese era como un aviso, ¿sí? Ya entrando en materia, 2 o 3 cosas. Yo no voy a repetir lo que señora presidenta. Antes de entrar en materia, como una noticia que nos tiene que preocupar mucho a la Comisión Quinta, el 7 de septiembre entra en vigencia un decreto que, si se aplica, señores del Ministerio de Agricultura, acaba con los paneleros de Colombia, ¿no? Es ese decreto absurdo que hemos discutido aquí un montón de veces, que incluye tener agua potable. Eso solo tumbaría un gobierno, pienso yo. Es decir, que a los paneleros de Colombia les pongan 1000 prohibiciones, entre esas hacer panela con las uñas pintadas. Yo me imagino que esas son normas para las chocolaterías suizas, ¿sí? Donde las niñas que llegan a hacer los chocolates llegan en Mercedes-Benz, ¿cierto? Y después salen a darse un paseo por uno de los lagos suizos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ironías o sarcasmos aparte, el punto es que el 7 de septiembre